Página 1. El Ministerio de Educación Pública, a través de su programa de educación continua, presenta en febrero de 2026 un webinar sobre estrategias para la interacción y producción oral en el aula de inglés. La presentación inicia dando la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional, diseñado para fortalecer la práctica educativa y apoyar un inicio sólido del curso lectivo. Los objetivos del webinar son el desarrollo de la competencia comunicativa del estudiante, la promoción de la interacción significativa y el diseño de tareas comunicativas auténticas. El moderador del evento es Max Arias, asesor regional de inglés de la Dirección Regional de Liberia. El presentador, Manuel Gamboa, es un coach certificado en el ámbito ontológico y organizacional. Cuenta con 35 años de experiencia como profesor universitario. Posee un doctorado en educación. Ha realizado estudios en traducción y psicología. Y tiene experiencia docente en instituciones de Costa Rica, Panamá y México. Página 2. El presentador, Manuel Gamboa, comparte una reflexión titulada La confesión. No soy el experto, soy un estudiante. Explica que aunque tiene títulos en inglés y negocios, se considera un estudiante permanente. Actualmente está cursando un programa de traducción, lo que descubrió como una pasión después de graduarse. Está terminando su carrera de psicología, y está cursando otro doctorado en administración de negocios. Bajo la premisa de que enseñar es aprender, afirma que no es el dueño de la verdad, sino que su propósito es hacer preguntas, para fomentar la reflexión y el crecimiento colectivo. Se posiciona como un facilitador del conocimiento, siendo uno más en la clase. Página 3. La presentación aborda el poder de la pregunta. Se explica que las preguntas no solo buscan respuestas, sino que tienen el potencial de transformar el entendimiento. El aprendizaje se profundiza, no solo a través de las respuestas obtenidas, sino principalmente mediante preguntas que desafían nuestra forma de pensar. El objetivo del día no es proporcionar todas las respuestas, sino inspirar a la audiencia a reflexionar sobre el contenido. Se sugiere que el proceso de aprendizaje se consolida cuando se descansa y se continúa pensando en el tema. Finalmente se espera que el contenido sea compartido con colegas, lo que podría llevar a nuevas conclusiones como comunidad. Página 4. En esta sección se definen qué es estrategia y qué es interacción oral. La estrategia se describe como algo planificado, un conjunto de acciones dirigidas a apoyar el aprendizaje, y no una improvisación. Se establece que la improvisación es la excepción, no la regla, y que la planificación proporciona seguridad. Por otro lado, la interacción oral se define como un proceso recíproco, sino que implica responder, negociar significado, pedir aclaraciones y adaptar el lenguaje. Este proceso incluye también las reacciones del oyente, las emociones, los gestos, e incluso el silencio, el cual también comunica. Se añade una nota importante. La ansiedad por hablar es la razón principal por la que muchos estudiantes se matriculan en clases, pero necesitan más que solo vocabulario para superarla. Página 5. La presentación introduce los conceptos de andamiaje, feedback y la lección de José. El andamiaje, o scaffolding, se explica como una ayuda temporal, que se ofrece paso a paso, hasta que el estudiante es capaz de realizar la tarea por sí mismo. Se narra la historia de José como un ejemplo sobre el feedback. Se comenta que al calificar, se puede entregar una nota de 50 puntos simplemente diciendo, reprobaste, o se puede decir, por ahora tienes un 50, pero tienes todas las posibilidades de mejorarlo. Este enfoque de por ahora busca cambiar la mentalidad del estudiante, transformando el fracaso en motivación para que aspire a obtener un 100 la próxima vez. Se enfatiza la importancia de entregar las calificaciones con respeto y esperanza. Página 6. El presentador comparte 1983, el origen de mi amor por el idioma. Relata que su padre falleció cuando él era adolescente, lo que le llevó a reprobar el año. En 1983, ingresó al Liceo de Costa Rica con una experiencia previa deficiente en inglés, ya que las clases se impartían en español. Fue allí donde conoció a Roxana Jiménez, una profesora que, sin acceso a Internet ni recursos digitales en ese entonces, simplemente hablaba inglés y tomaba sus notas personales en inglés. Verla vivir el idioma le inspiró profundamente, y fue la razón por la que hoy se dedica a enseñar y estudiar traducción.
Finalmente, el presentador invita a la reflexión. ¿Somos nosotros la Roxana de nuestros estudiantes? ¿Inspiramos con nuestro ejemplo? Página 7. El tema abordado es el ecosistema emocional, miedo o seguridad. Se plantea un diagnóstico crucial. ¿Qué sienten los estudiantes? ¿Curiosidad, miedo, confianza o presión? Se subraya que este es un proceso humano, no meramente académico, y no se trata simplemente de abrir el libro en una página específica. Se presentan dos casos reales. Una estudiante de 13 años que expresó, "Teacher, I'm old", profe, soy vieja, y que no había dormido en una semana debido a la ansiedad por la clase de inglés. El presentador reflexiona sobre su propio rol, preguntando ¿quién soy yo para bloquear su proceso? Destaca la necesidad de validar el esfuerzo de los estudiantes y crear un ambiente de seguridad, afirmando que la clase es de ellos. Página 8. La presentación contrasta el monólogo versus la voz del estudiante. Se invita a reflexionar. Si los estudiantes pudieran describir la clase en una frase, ¿dirían que es la clase de Manuel? Se aborda la autocrítica, señalando que a veces los docentes se convierten en monólogos, buscando demostrar su propio conocimiento de inglés, en lugar de recordar que la clase es de los estudiantes. Se cuestiona qué hábitos del docente limitan la participación, como sentarse mientras los estudiantes hablan, o no considerar el cansancio de los estudiantes nocturnos que vienen de trabajar. Se concluye que cada minuto que el maestro habla es un minuto que el estudiante pierde de práctica. Página 9. La sección se titula El propósito de hablar, comunicación sobre perfección. Se plantea la pregunta fundamental: ¿por qué aprenden inglés los estudiantes? La respuesta es que no busquen ser nativos perfectos, sino sobrevivir y comunicarse eficazmente. Se comparte la anécdota del autobús, donde el presentador escuchó una conversación de 2 horas, en la que una persona hablaba con numerosos errores gramaticales, especialmente en tercera persona y tiempos verbales, pero la comunicación fue completamente exitosa. Se cuestiona si se desea tener estudiantes que evitan hablar por miedo a equivocarse, o estudiantes que, a pesar de cometer errores, pueden ayudar a un turista en una emergencia. Se enfatiza que ni siquiera los hablantes nativos hablan perfectamente. Página 10. Se presenta el silencio y el error. Interacción real. Un diagrama de flujo ilustra 2 caminos posibles para la interacción. El primer camino muestra que del silencio-miedo se puede pasar a la interrupción directa, lo que no es deseable, interrumpiendo la interacción del estudiante. El segundo camino, el preferible, va del silencio-miedo a la interacción del estudiante, para luego pasar a un eco correctivo mediante el parafraseo, lo que conduce a un flujo continuo de comunicación. Se aclara que el silencio rara vez se debe a falta de motivación, sino que a menudo es resultado de una metodología o miedo causado por el control excesivo del docente. Se diferencia entre mistake y error. Un error indica falta de conocimiento, mientras que un mistake es algo que el estudiante podría autocorregir, como usar imprimido en lugar de impreso. Se proponen técnicas de corrección. Primero, no interrumpir el flujo de la conversación. Segundo, parafrasear la oración correctamente. Y tercero, tomar notas anónimas y revisarlas al final con preguntas como: ¿alguien dijo esto? ¿Cuál es la forma correcta? Se recalca la importancia de nunca exponer nombres. Página 11. En esta sección, el docente es visto como el maestro como arquitecto. Se define el rol del docente no como controlador del lenguaje, sino como creador de las condiciones para que el lenguaje emerja. El presentador se considera a sí mismo un arquitecto de la interacción, diseñando oportunidades significativas. Se destaca que el entorno físico importa, y se rememora una profesora que empapeló el aula con imágenes de pronunciación, lo que ayudó a distinguir la M y la N para siempre. Una sección ilustra la diferencia entre la pronunciación de M y N, mostrando que para M la boca debe estar cerrada, mientras que para N la lengua se posiciona arriba. La presentación cierra con una pregunta para la reflexión. ¿Qué dice mi aula? ¿Es una invitación a la inmersión o solo un cuarto más? Página 12. Se aborda la conexión con la realidad, traducción y habilidades blandas. En cuanto a las habilidades blandas, se sugiere enseñar liderazgo, servicio al cliente e inteligencia emocional en inglés, conectando estos conceptos con la realidad laboral de los estudiantes.
Respecto a la traducción, se afirma que es un proceso natural, ya que el cerebro utiliza la lengua materna como filtro, por lo que no debe prohibirse, sino guiarse. En cuanto a los acentos, se recomienda usar herramientas como Word Reference y escuchar la pronunciación de palabras como tomato, en sus variantes británico, americano o jamaiquino, enfatizando que el inglés es global. Finalmente, se comparte la lección de la ferretería. Si un hablante nativo solicitara los nombres de herramientas en una ferretería, el presentador no los sabría ni en español. Esto ilustra la necesidad de ser humildes con lo que sabemos y lo que no. Página 13. La sección se titula Identidad del hablante, impresionar o expresar. Se subraya la necesidad de cambiar el enfoque de una actuación o performance a una comunicación genuina. Se discuten las dinámicas de poder en el aula. Se señala que en el aula hay estudiantes que provienen de colegios bilingües y otros que experimentan terror. El estudiante con más conocimiento no debe intimidar, sino apoyar. Se establece que nadie es superior a nadie en la clase, y que se deben establecer reglas de respeto desde el primer día. Se concluye que si el estudiante se siente constantemente evaluado, actuará. Pero si siente que es un espacio de comunicación, participará. Página 14. La presentación concluye con reflexiones finales, mi lista de verificación. Se proponen preguntas clave para la introspección docente. ¿Qué huella se desea dejar? ¿La de un profesor que juzgó o la de uno que impulsó? ¿Qué miedo se llevan los alumnos hoy? ¿Dónde se encuentra el aula actualmente? ¿Y dónde se desea que esté en 6 meses? ¿Qué prácticas se deben abandonar, como interrumpir o controlar excesivamente? Y finalmente, ¿qué se debe empezar a hacer, como confiar más o crear seguridad? La presentación cierra con la afirmación. La confianza no se trae de casa, se construye aquí, tarea por tarea. Página 15. La presentación culmina con el mensaje, todo niño necesita un campeón. Todo niño necesita un campeón, alguien que nunca se rinda con ellos. El presentador reitera su posición, diciendo, no soy el experto, soy un estudiante más. Mañana volveré a mis clases a intentar ser mejor. Para el cierre, agradece al ministerio y a la audiencia, y recuerda la importancia de completar el registro de asistencia. Finalmente, desea a todos un buen descanso, esperando que estas reflexiones los acompañen.